Frente al título que propone Diego, yo creo que hay varias posibilidades. La primera, la del pronóstico, que es la que planteaba con poco entusiasmo, pero con vigor Gerchunov. Sabemos que es el pronóstico, por lo menos del tiempo, es un género literario, no hay mucha seguridad de que las cosas se cumplan. Y los argentinos tenemos, dentro de los rasgos de identitarios, como se dice ahora, tenemos esta cualidad de ser buenos diagnosticadores, pese a al mea culpa que han hecho sobre los argentinos que se han equivocado. Tenemos tendencia más a diagnosticar que a terapéutica, esto es evidente, y cuando tratamos de hacer algún diagnóstico, el diagnóstico no pasa de lo que pueda ser una fotografía. Nunca llegamos a lo que puede ser un realismo cortical. No tenemos el ojo ecográfico de Kafka. No penetramos en la realidad. Por eso nunca hay pocos en la Argentina, pocos intelectuales, etimológicamente hablando, gente que en el seno de la realidad puede leer adentro, intellectum, sea letrado o no sea letrado. La segunda posibilidad que tenemos para este 9 de julio es plutarquear, es decir, hacer comparaciones. ¿Qué pasó en 2010? ¿Qué pasará en 2016? Esto es vamos a tener una biblioteca del Congreso como tuvimos en el sesquicentenario, por ejemplo, o una colección magnífica como Ediciones Culturales Argentinas. No la vamos a tener porque esto, como decía el jardinero de Hyde Park cuando la vieja le decía qué buen pasto y qué parejo, ¿cuál es la clave? Haber empezado hace 300 años, señora. Acá no se ha empezado a planificar nada para el 2016. Por eso nos llevaría a la tercera posibilidad, que es un programa espectáculo. Es decir, programar un espectáculo como tuvimos el 25 de mayo del 2010 y que es un hecho efímero donde se da una especie de sensación falaz o por lo menos fugitiva de concordia de los argentinos durante el desfile, pero esto es lo que en mi pueblo, disculpe que me cite, le llaman baile entre primos. No hay embarazo, no pasa nada después de esto. Termina el día y terminó el desfile. Yo me inclinaría por hacer otra cosa, que es una propuesta de cambio, pero una propuesta de cambio muy acotada, sabiendo que en 5 años no podemos cambiar casi nada. No tenemos que ser demasiado optimistas. Por eso yo haría la propuesta de modificar 4 rasgos identitarios negativos del argentino a través de la educación. Diría que la tarea sería que en estos 4 rasgos comencemos en estos 5 años que nos quedan a educar hacia la reversión de esta tendencia que no son pequeñas. Quiero recordar, no voy a hablar de literatura, pero quiero recordar que viene muy a pelo, que el primer poema conocido, aunque de autor desconocido, de la Argentina de 1545, son unas coplas elegíacas en que se muestra a la región del Río de la Plata como una mujer que ha matado a todos sus maridos. Y al final dice esto, el texto: denos Dios un buen marido a la viuda. La viuda es la región, la viuda es Buenos Aires. Cuando yo comentaba esto en un congreso internacional, la representante de Brasil me dijo: qué curioso, en Brasil la primera imagen que tenemos del país es un varón caído. Qué ironía, ¿eh? Ahora el varón se levantó y está por sobre todos los adláteres de América, ¿verdad? Entonces, la literatura no es muy confiable en el caso de Brasil, tal vez sí en el caso de las coplas elegíacas de que hablábamos recién. El único punto de apoyo para el cambio, para hablar con palancas de Arquímedes, es la educación. La educación, y no voy a proponer un plan de educación, por supuesto, no porque no tenga tiempo, sino no tengo capacidad. Además, ya está para eso los ministros de educación y relevarlo cada 10 años después de fracasar. Está la educación argentina en un dilema de hierro, que es cómo soluciona la articulación de inclusión y calidad. Tanto como civilización y barbarie, estamos en el año bicentenario de Sarmiento. Los rasgos que yo propongo que se modifiquen son los 4 de índole actitudinal. La enseñanza actitudinal no entró, salvo en el jardín de infantes. El resto de la enseñanza argentina no se preocupa de los actitudinales. Sí, de los contenidos conceptuales, a veces los procedimentales, pero de los actitudinales no. Y de los actitudinales nace la primera reacción y encuadre de todo movimiento del ánimo de una persona y el primer posicionamiento. De esto ha hablado muy bien Ortega en repetidas veces. Entonces la educación que ha pasado por 3 etapas, primero de cara al pasado con atención a la tradición, después con el cara al presente. Los norteamericanos enseñaron que había que educar para la democracia que estaban viviendo, y Dewey es una muestra clara. La tercera etapa es de cara al futuro. El punto de partida, decía Toffler, es el futuro.
El primero de los rasgos que yo quisiera revertir a través de la educación es el de la improvisación. Los argentinos somos improvisadores, tenemos una capacidad de repentismo muy grande. Esto es elogiado como un virtuosismo. Está muy bien para la payada de contrapunto con guitarra o sin guitarra en la Cámara de Diputados o por radio, pero no para el gobierno de una familia, de un país, de una empresa siquiera. De modo que a lo que lleva esta actitud de la improvisación entronizada es a un cortoplacismo. No se puede ver más allá porque no se salva nunca esta coyuntura. Vivimos en lo del día, en lo del momento. Atalo con alambre, dice Copani. Y esta es la mentalidad para salvar muchas situaciones. ¿Qué pasa? La improvisación puede salvarnos situaciones y nos ha salvado situaciones difíciles en la Argentina. Pero esto es ocasional. Cuando la improvisación o el repentismo se convierte en un sistema, adiós el país y adiós el proyecto personal de quien lo encarna. Por eso, el tiempo no perdona lo que se ha hecho sin él. Esto se sabe, es un principio fundamental. ¿Qué es lo que se opone entonces a la improvisación? ¿Qué educación habría que hacer? Si lo establecido es una forma de cultura de la improvisación, hay que actuar contraculturalmente. Y la contracultura de la improvisación es la generación de proyectos. No es ninguna invención. Cuando éramos muchachos aprendíamos en la facultad el método de proyectos, a cada problema un proyecto, no a cada solución un problema como hacemos los argentinos. Y esto los franceses lo probaron los ingleses, y la gente se educó en esto de solucionar los problemas con proyectos por delante. Pero acá nos pasamos sisifiando, llevando la piedra hasta arriba, volviéndose a caer y volver a empujar. Para el proyecto se necesita lo que en el campo llamamos, disculpe, yo soy campesino, hablo siempre de pueblo chico y de la realidad de rural, le llamamos pupila de caballo, y que técnicamente los que manejan la fotografía llaman ojo de pescado. Es esa pupila abarcativa que comprende una latitud muy grande de horizonte. Pero esto se da cuando usted salva la realidad que tiene inmediatamente. Aquí estamos atados a lo inmediato, por eso la frase de Mallea, de un magnífico libro que había que releer para el Bicentenario, o por lo menos releer durante 5 años, es un país llevado por el lazarillo del presente. Esta es la realidad. Es ciego el país y el presente lo guía, no más allá. De modo que no estamos pensando el país magnánimamente, es decir, con alma grande, eso significa magnánimo, como los pensaron aquellos que hacia 1910 y después opinaron, digamos, y pensaron con pantógrafos, diría yo, agigantando un poco desmesuradamente los proyectos, pero bueno, tendiendo más allá, sabiendo que la ley del arco del esfuerzo humano hace que usted apunte más arriba para dar en el centro. Pero ahora estamos pensando con proyectos bonsai. Eso me parece que es grave. Hace poco daba una clase para los muchachos de primer año y el lema es, no me voy a detener en esto, pero fue muy fructífera la clase porque lo que los chicos sacaron como conclusión: dejemos el reloj y vamos a la brújula. Estamos muy atentos a la hora, al día al día. Vamos a la brújula. ¿En qué sentido vamos? En 2 aspectos sentido: acepción de nuestras actividades, de nuestros proyectos, y en segundo lugar, dirección, hacia dónde vamos. Entonces, frente a esta ausencia de proyectos, lo que hay que alzar es el programa, que en griego significa letra anticipada. Usted anticipa lo que va a hacer, y el hombre es el único animal que vive y se mueve con autozanahoria, es decir, se propone a sí mismo. Ese es el proyecto, una zanahoria, así como el burro usted hace andar con la caña en la zanahoria, infinitamente el hombre se propone y va tras esa zanahoria, porque tiene esta capacidad de diseñar. Entonces, dejemos de lado el tobogán y vayamos a la soda de nudos. Dejemos de lado en la educación lo que puede ser la enseñanza del esquí. Cualquier gordo como yo puede bajar aceleradamente por la fuerza de la gravedad, dotado de anchos esquíes por la de una montaña. Lo que no puede hacer es alpinismo. El alpinismo, ¿qué genera? El alpinismo va a generar indudablemente un esfuerzo, una cultura del trabajo, una cultura que nos está faltando, una cultura del esfuerzo. El segundo rasgo que quiero señalar es el neofilismo. Nosotros llamamos por lo último que sale. Somos neofílicos en el peor sentido, y lo peor es que la Universidad Argentina, que yo viví y que todavía se sigue viviendo, es neofílica. Se entusiasman los profesores con las últimas bibliografías que puedan adquirir si tienen posibilidad de viajar a Francia, y se traen los 6 tomos, y es el programa de ese año desarrolla la concepción tal que está en este momento en triunfo en Europa. ¿Cómo se la presentan? Acríticamente.
como si fuera ideal. En segundo lugar, inadecuadamente, no lo aplica en la Argentina. Y en tercer lugar, con un entusiasmo neofílico que no hace valoración. Lo axiológico no pesa en lo neofílico. Confunden lo neo, que es nuevo y es un dato simplemente cronológico, con una bondad, con un valor, y no lo es. Entonces, frente a esta actitud, la contracultura sería evitar la cultura de trasplante, educarlo al chico en la cultura de la seminal. De trasplantes estamos hartos, sistemas económicos, sistemas educativos, la LOCSE que nos imitamos durante 10 años, mimándola exactamente como se había estado dando en España, y después de 10 años fue el fracaso. Esta cultura de trasplante, que inclusive el mismo Sarmiento cometió en algunas oportunidades el error de adoptarla a propósito norteamericano y a propósito de Europa, con este cambio en momentos de su vida. Esta cultura de trasplante debe ser sustituida por una cultura de semilla, es decir, atender a que la semilla que podemos traer de afuera, y sin duda está bien, porque decía Echeverría que tenemos que tener un ojo clavado en la entraña de la Pampa y el otro en Europa, por eso quedó visco Echeverría, el esfuerzo es difícil, ¿cierto? Y la actitud valorativa de la tierra donde plantamos la semilla, qué le aportamos a la semilla, cómo sembramos la semilla. El tercero de los rasgos, y voy un poco rápido para darle espacio a quien lo merece, somos más ideólogos que realistas. Es decir, los hombres somos seres vivíparos, ovíparos, utópicos, axiológicos, proyectuales e ideológicos. Esto de que las ideologías murieron, no. Pero una cosa es tener una ideología de base, que si no usted no tiene nada, no tiene ser, y otra cosa es ser ideólogo en el peor sentido de la cosa congelada. El ideologismo lleva a que usted no advierta la realidad, no la considere y desconsidere al otro. De modo que frente a este autismo que la presencia ideológico exhibe, lo que yo propongo es educar en el diálogo y por el diálogo y para el diálogo, que es lo que nos está faltando. Dewey dice que la democracia se basa en el diálogo, en la enseñanza del diálogo. Tomamos los programas de educación de la provincia de Buenos Aires. Hay un capítulo que se llama Construcción de la Ciudadanía. Esa materia, en toda la extensión, lo revisé minuciosamente, no habla para nada de la Constitución provincial y nacional. ¿Qué ciudadanos? Estamos preparando marcianos, gente venusina. No tienen en cuenta las constituciones para formar la ciudadanía. Y en segundo lugar,